Esto pasó hoy en vivo en La Nación Más. ¿Nico del Caño le compraba dólares en la pandemia a precio oficial? Mira, si te gustan los chamullos de la fake news, adelante. Qué serio que sos con los chamullos del fake news. ¿Por qué el agravio personal? Dice una pregunta. ¿Qué fuente tenés? Dijiste que tenés muchas fuentes. ¿Eso es una fuente? ¿Dónde? Contame. No tengo fuente. Justamente hago una pregunta porque ignoro la respuesta. No, es el chamullo de los liberales de Nico del Caño u otro? Francisco Neto, ¿sos abogado de Milei, de presidente? Sí. Sí. Dame tu opinión. Yo creo que se habla con suficiencia de temas que se desconocen y se aplican mecánicamente o se reproducen mecánicamente discursos que al hacerlo de forma mecánica y sin reflexión alejan las conclusiones del sentido común. Escuchaba decir, ¿cómo? No hay plata, pero sí hay plata para bajar las retenciones y no se le puede pagar más a los jubilados. Bueno, esto es una cuestión elemental de lógica. No es que yo sepa mucho de economía, pero utilizo premisas y a partir de eso conclusiones. Si se bajan las retenciones, aumenta la producción. Si aumenta la producción de una oleaginosa, como podría ser la soja, o un cereal, como puede ser el maíz, aumenta la exportación. Si aumenta la exportación, aumenta el ingreso, aunque la retención sea más baja. Y si aumenta el ingreso, yo no sé si todos lo saben, pero las jubilaciones o los saberes jubilatorios se pagan con la recaudación impositiva de hoy. Con lo cual, la otra alternativa es darle a la maquinita. Ya tenemos las consecuencias de la maquinita. Entonces, me parece que no hay contraposición entre bajar las retenciones y aumentar las jubilaciones. Al contrario. Natalia Hernández, de la izquierda. Creo que lo de la copa... Te cito mate con moto, si sí, la copa que se lleve y se derrama es historia vieja, pasada, y creo que está a las claras que a los trabajadores, a los sectores populares no les llegan. Hoy hay un gran problema estructural, que es la bota del Fondo Monetario Internacional, que el gobierno anterior y Javier Milei tienen total acuerdo y van a Estados Unidos a pedirle, por favor, que les dé dinero, ¿no? Sí. Pero que toda esa deuda... Nosotros desde el Frente de Izquierda Unidad, que estuvimos recorriendo con Nico del Caño, con Miriam Bregman, muchos barrios y sectores populares en el distrito, por ejemplo, en el que yo estoy y trabajo hace 20 años, lo vemos claramente. Acá si no se termina con la deuda ilegal y legítima, vamos a seguir teniendo un problemón los trabajadores y los sectores populares. Y le quiero contestar, porque la cuestión es muy clara. A mí me llama la atención porque a los jubilados habría que dejar menos las cuentas de X y ir más a los barrios y preguntarle a un jubilado que hoy en La Matanza la está pasando mal, que lo reprimen los días miércoles cuando van al Congreso a reclamar, y a su vez se habla poco de los planeros VIP. Como en La Matanza está Marcos Galperín, que ustedes lo adoran, sin embargo tiene exenciones impositivas de todo tipo, vive del Estado hace muchísimos años, ni el peronismo ni la Libertad Avanza le tocan, es más, les da beneficios para que siga produciendo, pero con la precarización laboral, explotando a los trabajadores. ¿No hay derecho para los trabajadores? Bueno, desde el Frente de Izquierda Creo Unidad que da mucho trabajo defendemos, igual, ¿no? defendemos pero eso. no es mi Hoy opinión. la están pasando muy mal los trabajadores. ¿Nico del Caño le compraba dólares en la pandemia a precio oficial? Mira, si te gustan los chamullos de la fake news, adelante. Qué serio que sos con los chamullos del fake news. ¿Por qué el agravio personal? Dice una pregunta. ¿De dónde sacaste? ¿Qué fuente tenés? Dijiste que tenés muchas fuentes. ¿Eso es una fuente? ¿Dónde? Contame. No tengo fuente. Justamente hago una pregunta porque ignoro la respuesta. No, es el chamullo de los liberales de ¿Nico del Caño u otro? ¿Podés responder? Nicolás del Caño es un trabajador que hoy está recorriendo la provincia de Buenos Aires y en La Matanza en particular. El otro día estuvimos con el sector de discapacidad porque ustedes, lejos de tener nivel, ¿te enojó una pregunta? Son chamullos. Son chamullos. Bueno, ya veo la suficiencia del discurso y enoja una pregunta. Lilia. Insuficiente. Insuficiente, exacto. Ante todo, a la izquierda le gusta repartir plata, pero parece que no saben de dónde sale. La plata sale de los impuestos y esa deuda se genera por el exceso de gasto público que no podemos pagar. Cuando uno gasta más de lo que produce y tiene que pedir prestado para poder pagarlo, los lujos que se han dado los gobiernos previos, y no voy a decir del FIT porque no hubo ningún gobierno del FIT. El FIT nunca ganó una elección presidencial, entonces no les puedo echar la culpa tampoco de lo que hicieron los peronistas, de eso se pueden quedar tranquilos. Y tampoco lo van a ganar y espero que no, porque darle un zurdo a la economía sería lo peor que nos podría pasar. Yo creo en sus buenos deseos, y sabes, yo sé muy bien que los jubilados no pueden vivir bien con lo que ganan. Sí, vas y los provocás y los filmás y los provocás los miércoles. Este gobierno tampoco podían. Los jubilados siempre estuvieron mal. ¿Y sabes por qué? Porque con el dinero de los jubilados y los aportes se timbió desde los gobiernos anteriores. Y lo que está haciendo este gobierno es tratar de saldar las deudas para bajar la tasa y terminar pagando menos. Porque si nosotros tenemos mayor riesgo país y seguimos
endeudándonos, cada vez vamos a tener que pagar más. Y las deudas se pagan, porque si no somos ladrones. Si a ustedes les gusta el robo, a nosotros no. Martín, breve, por favor. Sí, el abogado debe saber a qué se refiere. Simplemente plantear lo que decían antes, de que cuando vos bajas impuestos lográs aumentar la producción. Y eso se dio especialmente en el primer cuatrimestre del año, ¿no? Con la baja de las retenciones, la producción fue récord. Pablo. Bueno, vamos camino a una campaña que va a ser, como decíamos hace un ratito, con elementos se va a ir calentando, ¿no? Interesante que se va a ir calentando. Lo interesante también sería, más allá de los discursos y las acusaciones, es que a la política toda, porque creo que le cabe a todo, recoja el guante y de una buena vez empiece a tratar de ver y poner arriba de la mesa cuál va a ser la solución que le plantean a los votantes. Christopher. Yo le diría a la izquierda que si tanto odian a Marcos Galperín, que diarios como La Izquierda Diario, cuando hacen el campamento anticapitalista, que no pongan el mercado pago para pedir plata, porque se ve que los odian, pero después les conviene usar las virtudes del capitalismo. Y después lo de los miércoles que van los jubilados, sí, la mayoría de los que vi son más jóvenes que yo, con la bandera de Palestina y amigos de Belibonia, así que no sé de quién habla. Bueno, es una mesa para seguir. Pero el genocidio en Palestina, por supuesto. Se están muriendo miles de niños de hambre, bueno, es brutal. Nos gusta el debate. Pero te puede postular en Palestina. Bueno, nos gusta el debate, pero... La vicepresidente llegó a ocupar ese lugar apoyando la candidatura de Javier Milei, junto con Javier Milei, y supuestamente acompañando el plan económico de Javier Milei. Ella sabe muy bien que si se toca el equilibrio fiscal, va a pasar lo que Javier Milei explica. Va a haber inflación, vamos a perder, va a aumentar el riesgo país. Son todas las cosas que se lograron con muchísimo esfuerzo y de pronto, para quedar bien, porque es una decisión muy difícil la del veto, ella siempre va a estar de ese lado, ¿no? Para no tener costo político. Pero la verdad es que ella, que justamente siempre se mostró cercana al campo, por ejemplo, ¿no? Si no hubiera equilibrio fiscal, no se podría bajar las retenciones permanentemente, que se busca eliminarlas. ¿Cómo se puede hacer eso si justamente de esas retenciones esperan que se saque el dinero después para pagar los gastos que ella propone burdamente? Ella sabe, lo más grave de todo, es que yo puedo pensar, si una persona de izquierda, del kirchnerismo, de última, propone lo que propone Villarruel, lo entiendo porque tienen otra ideología, pero Villarruel, que se supone que sí entiende el plan económico de Javier Milei, va en contra, lo hace una traidora automáticamente o una hipócrita, que es peor, porque uno puede estar equivocado, pero de corazón creer que eso funciona. Ella sabe que eso no va a funcionar y así todo lo mantiene solo, pura y exclusivamente para correrse del costo político que tiene para el presidente decir, miren, esto nos lleva a la quiebra y después vamos a estar todos mucho peor. Y yo les dije que iba a hacer otra cosa y voy a seguir con el plan. Entonces, lo que ella hace es de una traidora y la verdad es que además, al decirle burra, se queda corto. Natalia Hernández, nos gusta el debate, una mesa amplia. Natalia Hernández es candidata a concejal por el FIT, por la izquierda, en La Matanza nada más y nada menos, corazón de la tercera sección electoral. Gracias por venir, Natalia. No, gracias a ustedes. Tu mirada sobre lo que se discute en la próxima elección, sobre lo que dijo hoy Milei, ¿qué? Mira, con lo que dijo Milei creo que es claro. Por un lado, a quienes están mirando, que están pasándola mal, porque la situación, bueno, en La Matanza lo vemos claramente, la plata no te alcanza para llegar a fin de mes, los trabajos cada vez más precarios. Entonces tenés una imagen, la imagen de la casta. Creo que lo que decían recién es lo más casta posible, la pelea por los cargos. Y en La Matanza incluso, tanto el peronismo como la Libertad Avanza se han peleado hasta último minuto y no podían concretar sus listas, y precisamente tenés por un lado casta, por otro lado panqueques, como la Libertad Avanza con una candidata que era de la Cámpora, imagínate. Pero por otro lado, lo de las retenciones es muy interesante, porque nos dicen que no hay plata. Bueno, pero la baja de retenciones al campo sí, y a los jubilados que cobran 2 centavos, que no llegan a fin de mes, no tienen ni para los remedios, no hay plata. Entonces me parece que la imagen hoy de la rural quedó bien claro para quién está la plata y esa selectividad respecto a los sectores empresariales que tienen, ¿no? ¿Te acordás año 2018? Que dije que esto era una cacería de brujas y que reproduce exactamente todos los postulados del discurso de Heinrich Kramer Institoris. Fue el primer inquisidor de la Iglesia, Maleus Maleficarum, lectura recomendada. El mismo discurso inquisitorial, creamos una emergencia, utilizamos la alquimia moral,
en aquel momento cuando torturaban a una bruja, a una mujer, y resistía la tortura, el diablo le daba fuerza. ¿Puedo decir que por ser macho estaba condenado? Por ser hombre, digan lo que digan. Digo macho en términos, está ¿no? condenado. Y esto trascendió porque valientemente su hijo hizo el video que hizo. Ahora, si no, de estas, yo por no revelar el secreto profesional, si me van llegando mensajes de clientes que vean que lo revelo, te puedo mencionar, por lo menos se me vienen a la mente 4. Y esto también, Hugo, te lo tengo que decir por el aprecio que te tengo y por la honestidad intelectual que siempre ha primado en nuestro intercambio. Sí, claro, claro. También es culpa de los jueces, los fiscales y ciertos sectores del periodismo. Porque recordemos que muchos sectores del periodismo están que la víctima, la pregunta es ¿la víctima de quién? Porque si rige el principio de inocencia, hasta que no hay una sentencia, es denunciante. Nos guste o no nos guste. Y ninguna convención dice lo contrario. Y no me quiero poner a seguir, porque puedo seguir un rato, después que va a haber un intercambio, pero ninguna convención dice que se abolió el principio de inocencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, y la Convención de Viena dice que no se puede usar el texto de un tratado para violar lo que dice el texto de otro tratado. La Convención de Belém do Pará no dice que cuando la mujer declara está diciendo la verdad. Y eso que dijo Liliana Hendel es una brutalidad desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista de la lógica aristotélica más básica. Bueno, y el rol de la justicia. Jimena Damasco es abogada de familia y tiene, no sé si la misma mirada o distinta, y después la escuchamos a Lilia. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo andás? Sí, coincido en gran parte con el doctor Oneto. Me parece que hoy por hoy la perspectiva de género está recontra mal usada. Se abusa de la perspectiva de género para defender derechos que son indefendibles. También coincido que el hombre está en desigualdad de condiciones, que hoy una mujer hace una denuncia y ya se le cree y listo. O sea, se le cree, se pone una perimetral, se aleja al padre de los hijos y eso es un vínculo que después se tiene que volver a construir. A mí lo que me llama la atención en el caso del doctor es que la justicia le haya otorgado el cuidado personal a él de los chicos y se lo haya sacado la madre primero. Tiene que haber una causa muy grave para que esto suceda. Por eso es gravísimo que hoy por hoy... Y después se lo saca y lo mete preso a él, ¿no? Sí, por una denuncia de abuso sexual, pero antes la justicia se lo saca a ella. Que debe ser una causa muy grave para que la justicia le saque esa custodia a la mamá. Por eso que me llama la atención este caso, la verdad es muy triste. Lilia Lemoyne, tenés un proyecto sobre falsas denuncias. Buenas noches. Buenas noches, así es. Claramente no hay herramientas en la justicia para disuadir a las personas sobre mentir. Porque es mentir para buscar algo ulterior, en este caso no sé si venganza o qué es lo que buscaba esta mujer. Y como el abogado Neto mencionó, yo misma, sin ser abogada, tengo muchos amigos varones y puedo mencionar muchos casos de obstrucción de vínculo, de mujeres que por venganza no quieren que el padre vea a los hijos porque no les da el dinero que quieren. También hay hombres que lo hacen. Y también hay profesionales que se prestan al juego. Y en este momento la justicia quizás no tiene herramientas para poder tomar medidas contra esta gente, contra los mentirosos. Cuando una persona es sometida a un proceso de volverlo culpable cuando no lo es, lo dejan debilitado más. En el caso Ghisoni, que terminó preso incluso. ¿Conoces el caso, no? Sí, de hecho lo conozco a Pablo. Y digamos que cuando uno pasa por ese proceso no tiene fuerzas para defenderse después. Entonces mi proyecto propone también que se modifique el Código Procesal Penal para que se tomen medidas, no que la víctima tenga que buscar de hacerlo, porque no tiene fuerzas para hacerlo. Claro. Cuando quede probado que la persona mintió, como en el caso de esta señora, entonces que hoy día no sé cómo funcionaría, no soy abogada, después de 10 años de lo que pasó, pero si la justicia determina que la persona era inocente, que no fue culpable y que hubo actores que maliciosamente intentaron sacar dinero o por conveniencia lo hicieron, entonces que tengan que pagar el precio, que sea la ley algo disuasorio para que la gente lo piense 2 veces antes de hacer estas cosas. No solo las mujeres, como en este caso, sino cualquier hombre o incluso profesionales o periodistas que se dediquen a ensuciar y a arruinarle la vida a una persona. ¿Vos ves que hubo un marco de género en donde muchos hombres, como dicen en un sector que se hablaba de machos, ¿no? Muerte al macho, me acuerdo la expresión que circulaba por ahí, sí. Eran condicionantes también para el accionar judicial, que uno supone que es el lugar a donde el ciudadano recurre como última instancia, no esperando que lo metan preso por algo que no hizo, ¿no? Es una barbaridad, estoy totalmente de acuerdo.
fue una cacería de brujas. Por eso el Maleus Maleficarum, muy bien nombrado en este caso. Ser hombre ya te vuelve culpable, tener genitales masculinos te vuelve culpable. Y la verdad es que hombres y mujeres somos distintos, pero deberíamos ser iguales frente a la ley. Y tanto los hombres como las mujeres mienten. Así que asumir que una mujer, porque es mujer, no va a mentir, es una barbaridad. ¿Oneto? A ver, porque estoy pensando en la relación de las funcionarias, las abogadas con La Matanza, con Espinosa. Una incluso trabajó con Alberto Fernández, ¿no? Sí, ahí hay también un escenario... Eso es la frutilla del postre. Ahora, acá cosas para criticar, la perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? La mejor definición que yo encontré está en un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén, el fallo Schul, que dice que es remover los obstáculos de iure y de facto, de derecho y de hecho, para que puedan acceder a la justicia. Me parece maravilloso. Lo que ocurría en los años 90, que una mujer iba golpeada a la comisaría, denunciaba al marido y le preguntaban, ¿por qué te pegó? ¿Qué hizo usted, señora? Está muy mal. Hay que tomar la denuncia y avanzar. Ahora, cuando no hay prueba, no hay prueba. ¿Cómo se valora la prueba? Lo dicen todos los códigos procesales penales. Reglas de la lógica y máxima de la experiencia. Lo que se conoce como sana crítica. Lo que ocurre es que acá te traen el dictamen de 2 psicólogos. Yo he llegado a tener un psicólogo que lo interrogué en un juicio oral ante el tribunal oral, si no recuerdo mal, era el 26, que me decía que le había hecho un test a la víctima. Y un test. Y que ese test daba que decía la verdad. Entonces yo le pregunto, ¿usted sabe si la persona miente o dice la verdad? Si el relato era verdad? Y me dice, nosotros no evaluamos eso. Le digo, pero al test usted le pone una información. Si la información que usted le pone al test cambia, ¿el resultado cambia? La respuesta lógica tiene que ser que sí. O sea, yo al test le pongo jugo de naranja, del otro lado sale mousse de naranja. Le pongo jugo de limón, sale mousse de limón. Bueno, ¿sabes cómo? Le empecé a preguntar y me decía, lo que se ve semiológicamente se ve. Así, todas cosas raras que no sabe de qué habla, ¿no? Le digo, y cuando el relato cambia, lo que se ve semiológicamente cambia. La miró a la jueza y le dijo, ay, ¿qué preguntas que me hace el defensor? ¿Sabes qué hizo la jueza? En lugar de decir, doctor, sigue interrogando. Yo ya entendí, doctor. ¿Sabe lo que le contesté yo? Doctor, la tengo que entender yo, que soy el que va a abocar una hipótesis. Entonces, hay dictámenes psicológicos flojos de papeles. Para que una prueba pericial reciba el mote de científica, dice la Corte de Estados Unidos en el precedente Dover versus Mirrell Dow Pharmaceuticals, tiene que explicar cuál es el margen de error, es decir, cada cuántos es un falso positivo, cada cuántos pruebas un falso positivo, la aprobación de la comunidad científica y control de pares. Ninguna pericia psicológica hoy, en ningún estamento de la justicia, pasa ese test. Y con eso condenan. Doctora Damasco. Sí, también coincido también con Oneto, pero bueno, también es muy clave el rol del abogado, ¿no? Que tiene con esos clientes que incitan también y que ayudan a que hagan este tipo de denuncias cuando no corresponden. En el ámbito de familia, el abogado de familia lo que tiene que perseguir es el bien del niño, ¿no? El interés supremo es proteger al niño, no al padre y a la madre. Entonces, en definitiva, se va metiendo en una guerra entre adultos donde se olvidan que los derechos de los niños están desprotegidos. Entonces, estamos hablando de que lo más importante se deja de lado para solventar o ponerse del lado de una guerra que no tiene fin. En este caso, abusar o acusar a un papá por abuso sexual es sumamente grave, muy grave. Y que no haya competencia en un juzgado o en la justicia para que pueda tratar de buscar la verdad, ya deja de ser Lilia, sí. No, digo, acá muchas veces ocurre que hay un problema de identificar si hay mala fe o hay una cuestión de... O si la justicia estuvo influenciada, ¿no? Por la política, digamos, de turno. Si hay mala fe, si hay un acto criminal o un acto de corrupción o falta capacitación. Ustedes, desde la experiencia, ¿qué ven? ¿Que hay más mala fe o hay falta de capacitación de los actores? Sean abogados, jueces, fiscales... ¿Cómo? Terror de que los escrachen en televisión. Terror de que digan viva el patriarcado. Terror tienen. Porque lo que no termina de entender la gente, y lo digo acá para que lo entiendan, el juez es un empleado del Estado. Que tiene que conservar su trabajo, tiene que concursar, tiene que ascender, tienen terror, van con la tendencia. Yo me he cruzado a jueces, y no digo el nombre para preservar el vínculo, que me han dicho, es una locura lo que está pasando con el género. Al otro día sacan una sentencia, habrán otras cosas. ¿Saben cómo se soluciona esto? Juicio por jurados. ¿Lilia? Le tienen terror al juicio por jurados. Sí. Perdón, Jimena primero. Sí. Sí. Mira, a mí lo que me sucede últimamente es en los juzgados de familia están capacitados siempre a favor de la perspectiva de género. Entonces vos vas a una audiencia y el secretario te dice, y
es así, porque el padre pregunta, ¿pero por qué, por ejemplo, tengo que pasar una cuota alimentaria de tanto? ¿Qué es lo que estaría solventando la mamá con los hijos? Y poco y nada le contestan, porque a nosotros nos ayudan o nos enseñan a que la perspectiva de género siempre está primero de todo. Lilia, esto de la perspectiva de género también, yo creo que en un momento, como todo, ¿no? Trastocó, me parece, la verdad, ¿no? Nos desvirtuó, nos puso un anteojo, no sé, una anteojera. Hace mucho, porque es verdad que está mal, como decía Oneto, que una mujer vaya a la comisaría y cuestionen, digamos, no le tomen la denuncia si acusó una violación, o digan cómo estabas vestida. Eso son barbaridades, pero eso ya hace rato que no pasa. Entonces nos fuimos mucho para el otro lado. Nosotras, yo como mujer, a mí no me gusta que me traten como un ser inferior asumiendo que no soy capaz de mentir. Claro, esa es la otra. Yo, quizás soy yo, me parece que no. Y sí me doy cuenta que hubo todo un fogoneo de la izquierda, un lobby del feminismo, del feminacismo, del embrismo. No entiendo todavía las motivaciones. ¿Feminacismo decís? Le digo, y sí. O sea, si hablamos de matar al macho, exterminar al hombre, que de pronto te dicen, no, es un decir. Sí, bueno, pero es un decir bastante violento. Si nosotros dijéramos exterminar a las hembras, ¿qué pasaría? Cuando uno hace una regla 69, ¿no? Y cambia, en el cosplay se usa, y dice, lo mismo que las feministas dicen sobre los hombres, lo decimos sobre las mujeres, se pudre todo. Y ahí te das cuenta que está todo desbalanceado y que no hay justicia, que no hay igualdad frente a la ley. ¿Y qué pasa cuando el tema se discute en la Cámara? ¿Qué te dicen? ¿Qué se plantea? Todavía porque no. Hay mucha resistencia a cambiar. Bueno, a ver, nosotros somos 36 diputados de La Libertad Avanza, más otros 38, creo, del PRO. Hay más de 100 de izquierda. Más de la mitad de la Cámara es de izquierda. Y apoyan el feminismo. Y son los mismos que nos hicieron llegar hasta esto. Nuestros representantes nos hicieron llegar hasta esto. La Marea Verde, los que hablan de proteger a las mujeres, pero no protegen a las niñas. Eso es terrible. Y en la Cámara se ve justamente donde parece... O sea, es tan ilógico que es hasta difícil de explicar. Sí. Es tan ilógico o sea, es inexplicable, porque las mismas que te hablan de hermandad, de sororidad, de yo te creo guacha, a mí misma en la Cámara me tratan de prostituta, de gato, de mentirosa, de empastillada, de loca, de extorsionista. Ahí mismo. ¿Por qué? Porque soy libertaria y no soy izquierda. Entonces, ya es una cuestión ideológica. Viene de la izquierda, sin lugar a dudas, del progresismo oscurantista que tenemos, que hace caza de brujas hacia los hombres. La finalidad, bueno, acá tenemos que podemos suponer, no podemos decir por seguro. Para mí es romper el vínculo familiar, la relación entre los hombres y las mujeres, porque en alguna época, como creo que lo explicaba Agustín Laje en más de una ocasión, ponían en contra al trabajador con el empleador, al obrero con el capitalista, con el maldito capitalista, y ahora ya no tienen más esa pelea porque el emprendedor es un trabajador. Entonces ahora tienen que encontrar otra lucha de clases, y la lucha de clases que encontraron es hombres contra mujeres. Y eso atenta contra la supervivencia de la especie directamente. Nos vuelve totalmente infelices porque somos el uno para el otro. Esto no debería pasar. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, en este video quiero hablar un poco de lo que es el próximo blanqueo que creo que se puede llegar a dar, que me parece que es fundamental pensar la manera que tiene el liberalismo, ¿no? Las ideas del liberalismo, de mover la economía, ¿no? De empezar a mover la economía. No es a través de emisión monetaria, como tantas veces dijeron, porque lo dijeron, muchas veces hay muchos clips que lo admitieron, el kirchnerismo y un montón de, bueno, Perón decía también lo mismo, bueno, esas ideas, ¿no? Del populismo de inyectar plata emitida sin respaldo a la economía a través de planes platita, cuotas sin interés, esto, viste, como todo, empezar a meter por ahí a través de medios estatales, cosa de que se reactive la economía, porque claro, hay más plata y la gente siente que está mejor, pero al final va a estar peor porque tiene esa plata va a traer consigo inflación, que es el impuesto que te socava de a poco.
poco. Cuestión, la forma que para mí entender, tiene el liberalismo justamente es incentivar a que la gente deje de ahorrar y tener el canuto en dólares o lo que sea en su casa, metidito ahí como impoluto, como que no es nada, eso yo no lo toco, yo no toco nada, sino diciendo, che, pero metelo acá, dale, comprate ese terreno que te ibas a comprar, comprate esa camioneta, comprate ese auto y hacelo Didi, hacelo taxi. Esta manera de, o comprate lavarropas y ponete un local de lavarrap o lo que sea. Comprá cosas que te motiven, máquinas de coser y hacer buzos de viaje egresado, qué sé yo. Mover la economía a partir del canuto chiquito que tiene la gente, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Además también, ¿por qué pienso esto? Porque se pueden implementar distinto, porque con qué me van a salir, con que, pero estás fomentando el lavado de activos, del narcotráfico, etcétera. No, a ver, hay mecanismos, ¿no? Que yo la verdad no lo sé muy precisamente, pero sí que escuché acá puto a Guillermo Francos hablando específicamente sobre este tema. Hay mecanismos como para que la plata del narcotráfico no entre acá. Hay mecanismos. Y por otro lado, estamos hablando de montos bajos. No vamos a decir, no, bueno, viste, para inyectar plata al mercado 10 millones de dólares. No, estamos hablando de montos bajos. El canuto que cada uno tiene en su casa. Yo creo que eso, a ver, me parece que eso también es válido en un país que tiene semejante trauma con la economía como Argentina, ¿verdad? Que es